de Carabineros reprime actos en conmemoración de los 47 años del golpe militar contra el gobierno democrático de la Unidad Popular liderado por el entonces presidente Salvador Allende. Una nueva jornada de represión contra manifestaciones populares que se vive en Santiago en medio de actos conmemorativos para rendirle homenaje a las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Con bombas lacrimógenas con fuertes chorros de agua desde los camiones antimotines, el cuerpo de Carabineros trataba de disolver las concentraciones populares en puntos donde se habían convocado por distintos actos precisamente en esta jornada histórica. El Cementerio General y la Plaza Dignidad fueron los principales escenarios de la represión policial, en una jornada en la que además se decretó la extensión del estado de excepción por 90 días más, lo que obligará a los chilenos a votar por una nueva constitución con el país militarizado. Vamos a revisar la situación a esta hora en Santiago con nuestra corresponsal Paola Dragni. Paola, muy buenas noches. Adelante con el balance del día, además. ¿Cómo estás, Tatiana? Un día bastante intenso, particularmente en Plaza Dignidad. Se demoró en llegar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero finalmente hay que decir que lo hizo justamente porque habían 100 personas, 500 personas en un sector de la plaza y alrededor de 15 carros policiales de represión, de antimotines, carros lanzagua, carros lanzagases, cifras que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La cantidad de gases que vimos, la cantidad de agua arrojada en contra de las personas y la denuncia de que el carro 44 vuelve a tener fuertes químicos, la verdad es que nos hace recordar varios episodios de octubre del 2019. Una fecha además, Tatiana, que es sensible acá en Chile, son 47 años del golpe militar de Augusto Pinochet, que además termina con miles de personas torturadas y varias miles desaparecidas hasta el día de hoy. Por eso es tradición, por ejemplo, hacer una romería hasta el Cementerio General. Hoy día se intentó hacer con todas las medidas de protección, sin embargo fue prácticamente imposible marchar. Ahí estuvo nuestro compañero Alejandro Kirk y pudo registrar imágenes impresionantes con los carros lanzaagua, los carros antimotines pasando por arriba de las tumbas en el Cementerio General. Luego, durante la tarde, se tenía que hacer una manifestación en la Plaza Dignidad, convocada abiertamente por distintos grupos sociales. Sin embargo, como ustedes pudieron ver, fue imposible que la gente se agrupara en esa plaza, Tatiana. Y por último, bueno, es importantísimo hacer una interpretación respecto de esta extensión del estado de excepción acá en Chile justo en esta fecha. La militarización del país con Augusto Pinochet durante la dictadura de Augusto Pinochet y hoy, 11 de septiembre, cuando miles de chilenos y chilenas están clamando por justicia, aún por los detenidos desaparecidos, se vuelve a decretar, alargar este estado de excepción. Es una señal política dolorosa para el país que hasta el momento ha pasado en cierta forma inadvertida, con la molestia sin duda en la calle. La gente se enteró en la plaza de esta alargue del estado de excepción y fue mucho más fuerte la protesta y también la represión. La indignación. Ahora, Paola, en horas de la tarde veíamos cómo Carabineros se llevaba a un jovencito de 16 años y vimos además a su madre desesperada. ¿Cuál es el balance de personas detenidas, de personas heridas hoy, después de esto que vimos? Hasta ahora no hay un balance oficial de los detenidos, sin embargo es probable que en los próximos momentos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que llegó aproximadamente hace 1 hora y media a hacer justamente estos conteos en las comisarías, porque como tú pudiste ver, Carabineros tiene una suerte de soberbia respecto incluso de los observadores de derechos humanos que son de las organizaciones civiles, cuando los protocolos son claros. Un menor de edad no puede ni siquiera ser subido a un carro policial sin una presencia de un adulto y debe ser trasladado justamente a los recintos policiales que están dispuestos para los menores de edad. No responden, no dan ningún tipo de explicación, ni siquiera a los observadores de derechos humanos de las organizaciones sociales, muchas de ellas que vienen desde la dictadura de Augusto Pinochet. Así es que lo que era más fácil, aunque parezca mentira, durante la revuelta, que era recopilar justamente la información, porque se iban diciendo, se llevan a tal comisaría, a tal recinto, eso hoy día fue
prácticamente imposible detectarlo así desde las organizaciones sociales, así es que va a haber que esperar las cifras oficiales. La verdad es que no vimos muchas detenciones, pero esto es una percepción absolutamente personal y subjetiva de quienes estábamos ahí en el lugar, solo en Plaza Dignidad. Pero sí ahora, a las 8 de la noche de Chile, hay convocatorias en los distintos territorios y, por ejemplo, ya se está movilizando Villa Francia, un sector popular que está a la salida de Santiago, que además tiene una historia muy combativa para la dictadura de Augusto Pinochet, y ya se reportan en ese lugar manifestaciones. En paralelo están habiendo las tradicionales velatones en los centros de tortura, hoy 11 de septiembre, como hay pandemia, justamente es más difícil que llegue mucha gente, pero sí ya están empezando a llegar, están empezando a prender algunas velas. Hay que recordar que solamente en Santiago habían más de 30 casas de detención y tortura. Por ejemplo, la Venda Sexy, alguna vez conversamos que era un centro de tortura especializado en la dictadura de Augusto Pinochet para las torturas y las vejaciones sexuales utilizando animales, Tatiana. Ahí esas víctimas que lograron sobrevivir hoy querían marchar, querían manifestarse y se encontraron con una represión que creo que no vimos tan organizada y con tanta fuerza durante la revuelta popular. Sin duda, Paola, las cámaras de Telesur así lo registraron, ahí está la realidad, no hay que interpretar, como bien lo dices, ahí está esa verdad. Gracias, Paola, muy buenas noches. Buenas noches.